Bien, bienvenidos nuevamente a la Escuela Europea de Negocios. Para cerrar este ciclo de charlas, por supuesto nos vamos a referir hoy día al invitado o a la invitada estrella que ha motivado este módulo de legislación de cierre de faenas mineras, que no es sino la nueva legislación en materia de cierre de faenas e instalaciones mineras, establecida en la ley número 20.551, publicada a fines del año 2011 y que, de acuerdo a sus disposiciones transitorias, va a entrar en vigencia a fines de este año 2012, sin perjuicio de lo cual, como les señalaba en la última clase, va a requerir también de que el reglamento que la complementa también se encuentre publicado y por lo tanto plenamente vigente, para darle una aplicación integral a las disposiciones que se establecen en la misma. Obviamente la ley 20.551 es el cierre del ciclo evolutivo respecto de la forma en que el ordenamiento jurídico enfrentó a lo largo del tiempo el tema del cierre de faenas e instalaciones mineras, recogiendo la experiencia que provenía por una parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, recogiendo la experiencia derivada de la puesta en práctica de la guía metodológica del año 2002, respecto a la cual nos referimos el día de ayer, y finalmente también, y evidentemente, recogiendo la experiencia, no solamente teórica, sino que también práctica, de las disposiciones establecidas en el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. El refrito o el resumen de todas aquellas experiencias han sido hoy día reflejadas en esta ley número 20.551. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que, como cualquier ley que se preside tal, esta fija su ámbito o su objeto de aplicación. Y en ese sentido, la ley regula el cierre de las faenas, conforme lo señala el artículo 1, el cierre de las faenas asociadas a la industria extractiva minera. Y este objeto que establece el artículo 1 nos lleva a inferir que esta ley aplica en la medida que se den tres supuestos fundamentales. Primero, que exista un sujeto cualificado, es decir, no cualquier sujeto, sino que una empresa minera a cuyo efecto el artículo 3 letra F entra a definirlo. Y ustedes podrán verlo en el texto que tienen a su disposición, como también reproducido en los apuntes correspondientes. En segundo lugar, debe tratarse no solamente de una empresa minera, sino que una de aquellas que lleva adelante un objeto muy determinado, que no es otro que la realización de procesos industriales de extracción minera asociados a sustancias mineras, sustancias fósiles y depósitos de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Es decir, podemos decir que aplica no solamente a la industria minera tradicional, es decir, lo que uno se imagina en términos de lo que uno puede ver en Chuquicamata o en cualquier horno del Teniente, sino que también a aquellos emprendimientos que tenga por objeto explotar hidrocarburos líquidos gaseosos. Nos estamos refiriendo, por supuesto, por ejemplo, a las plataformas petrolíferas que están a cargo de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Y esto está establecido en el artículo 3, letra I. Y finalmente, el tercer supuesto para el objeto de aplicación es que, tratándose de una empresa minera que lleva adelante los procesos industriales a los que nos hemos referido, esos procesos sean soportados o apoyados por un determinado medio, que es la infraestructura minera, compuesto de una serie de componentes físicos constituidos precisamente por esas faenas mineras, tal como se desprende de la letra I del artículo 3. Dándose estos tres supuestos, es decir, un sujeto cualificado, llevando adelante un objeto determinado y resguardado o rodeado de una serie de componentes, se va, en tal caso, a configurar la obligación de sujetarse a las disposiciones establecidas en esta ley. Por supuesto que
la ley 20.551, en primer lugar, lo que hace es definir qué es esto del plan de cierre. Lo hace en el artículo 3, letra N, señalando el efecto, que es el documento que especifica el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa minera debe efectuar desde el inicio de la operación minera, así como el programa de detalle, de acuerdo con el cual tiene que llevarse adelante, de manera que, y esto es muy importante, tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos y efectos negativos que se puedan generar en la vida e integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa e inmediatamente con las mismas, así como mitigar los efectos de la operación minera en los componentes medioambientales comprometidos, y todo lo cual tendiente a asegurar la estabilidad física y química de los componentes que integran la respectiva faena o instalación minera. A estas alturas ya a ustedes les debe sonar familiar este concepto, porque de alguna manera lo vimos cuando abordamos la guía metodológica del año 2002, como el título 10 del reglamento de seguridad minera. Y por supuesto, cuando uno habla de un concepto como es el del plan de cierre, tiene que inmediatamente vincularlo al objeto del plan de cierre. ¿Cuál es el objeto de este nuevo instrumento de gestión ambiental? Y de eso se encarga el artículo 2 de la ley, señalando el efecto que esa finalidad o objetivo es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realice, de forma tal de asegurar la estabilidad física y química de los mismos en conformidad a la normativa ambiental que corresponde. Y por lo tanto, esas medidas tendrán que perseguir, en particular, otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y el medio ambiente. Es decir, como ustedes podrán comprender, el objeto del plan de cierre es sumamente ambicioso, pero no puede ser de otra manera, porque como les señalaba en la última clase, la mina, el emprendimiento minero, la operación minera, es una actividad que tiene una vitalidad y un movimiento permanente, incluso, comillas, después de su muerte administrativa o práctica, puesto que una vez que se cierra la mina, esta es susceptible de seguir produciendo determinados efectos, tanto en el medio ambiente como en las personas. Un tercer elemento de carácter general que es interesante de tener a la vista es que los planes de cierre están necesariamente sujetos a determinados mecanismos de control. Y los mecanismos de control que establece la ley son las auditorías. Y estas auditorías pueden ser ordinarias, pueden ser extraordinarias o pueden ser incluso voluntarias. Lo importante que tiene el tema de las auditorías es precisamente lo que las define. Es decir, son instrumentos que están llamados a ir supervigilando al empresario minero para que los objetivos y las medidas diseñadas preliminarmente para los efectos de ir cerrando gradualmente la mina vayan cumpliéndose tal cual como se fue planteado cuando antes del inicio, ¿cierto?, de la explotación se presentó el proyecto original de plan de cierre al Servicio Nacional de Geología y Minería. Y es tan relevante este mecanismo de la auditoría que a partir de los resultados, como señala la ley, el SENAGEOMIN puede ordenar, obviamente, y de forma razonada y fundada, ordenar la adecuación, el cumplimiento parcial o la actualización extraordinaria del plan de cierre, e ir exigiendo la incorporación eventual de nuevas medidas tendientes a que en definitiva se satisfagan los objetivos centrales
de los planes de cierre. Por la misma razón, y vinculado estrechamente con esta necesidad de auditarse los planes de cierre, es que estos pueden ser objeto de ajustes. Y por lo tanto, permanentemente los planes de cierre que hayan sido aprobados por el CERNAGEMIN deben ir siendo actualizados, ¿cierto? En función de lo que las auditorías ordinarias, extraordinarias o voluntarias vayan acusando a lo largo del respectivo proceso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, insisto, el plan de cierre es el instrumento que va siguiendo la necesaria vitalidad y dinamismo que va teniendo la faena minera, que se deriva de la propia naturaleza que estas tienen. En quinto lugar, los planes de cierre deben ejecutarse en términos de medidas y objetivos a lo largo de toda la vida útil del emprendimiento minero. Es decir, no es que en definitiva cuando se cierre o se baje la cortina final y definitiva del proyecto minero recién se vayan a implementar las medidas. Muy por el contrario, a lo que apuesta el enfoque que tiene la ley de los planes de cierre es que las etapas asociadas a los planes de cierre vayan de la mano de todas las etapas que vaya teniendo el emprendimiento minero. Y eso significa, obviamente, que se debe contemplar en el plan de cierre medidas para cada una de las fases de las que forma parte la integralidad del proyecto de que se trata. Como les señalaba hace un momento atrás, la aprobación de los planes de cierre por parte del CERNAGEMIN, y conforme lo señalan los artículos 4 y 8 de la ley, es condición necesaria para recién poder adentrarse a la ejecución del proyecto minero. Y esto se ve confirmado desde el momento en que la ley 20.551 considera a los planes de cierre como un permiso ambiental sectorial, lo que significa que, como tal, debe ser obtenido primero en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y como recordarán ustedes, el sistema de evaluación de impacto ambiental es preventivo también, porque en función de sus disposiciones, que están establecidas en la ley 19.300, el proyecto minero, antes de ejecutarse, debe obtener, antes que nada, la correspondiente resolución de calificación ambiental. Y a partir de esta ley, en esa resolución de calificación ambiental van a venir introducidos los aspectos generales y de detalle de carácter ambiental vinculados a los planes de cierre. De la manera que con esta disposición, y que ya está en el reglamento de seguridad minera, se cierra el círculo del carácter preventivo que tienen los planes de cierre, por el lado del sistema de evaluación de impacto ambiental y por el lado de la ley número 20.551. Naturalmente, la ley también reconoce que los planes de cierre pueden ser parciales o finales. Y el cierre parcial es el que se realiza durante la operación de la faena minera respecto de ciertas partes o componentes de la misma, mientras que el plan de cierre final es el que se verifica una vez producido el cese de la operación minera. Y esto se encuentra muy vinculado a lo que señalamos hace muy poquito atrás, en el sentido de que la ejecución del plan de cierre se tiene que desarrollar a lo largo de toda la vida útil del proyecto y no esperar solo el final o el cierre fáctico de la faena para poder empezar a implementar. Se supone que ya cuando se concurre ya materialmente al cierre de la mina, solo quedarán por implementar aquellas medidas en función de determinados objetivos de esa etapa.
pero como el proyecto se fragmenta en distintas fases, antes deben satisfacerse la ejecución de medidas parciales, y de ahí viene la denominación del plan de cierre parcial. Ahora, no podía la ley para regular adecuadamente los planes de cierre dejar de lado, por supuesto, el contenido que deben presentar. Y hay en la ley dos tipos de planes de cierre. Hay planes de cierre sujetos a un procedimiento de aplicación general y planes de cierre sujetos a un procedimiento de aplicación simplificada. Y cada uno de estos procedimientos, cada uno de estos tipos de planes de cierre, que vamos a ver cuándo se verifica uno y cuándo se verifica otro, tienen contenidos particulares y procedimientos particulares. Sin embargo, la ley establece para cualquier plan de cierre, es decir, adscrito al procedimiento de aplicación general o adscrito al procedimiento de aplicación simplificado, deben cumplir con dos contenidos generales que les son comunes. Primero, el plan debe contemplar los objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera, establecidos tanto en la propia ley como en el reglamento futuro que se tiene que dictar para complementar este cuerpo legal. Y, por supuesto, debe contener el plan de cierre y especificar todas las medidas y actividades de cierre contempladas, lo cual, por obvio que parezca, fue necesario que el legislador entrara a detallar para evitar confusiones o interpretaciones inadecuadas de la misma. Ahora, la ley, como les señalaba, contempla reglas especiales desde el punto de vista del contenido, según se trate de planes de cierre sometidos al procedimiento de aplicación general, a cuyo efecto el artículo 13 tipifica cuáles son los contenidos específicos de este tipo de planes de cierre, que podríamos decir que es para los grandes proyectos mineros. Y por otra parte, fija contenidos especiales para los planes de cierre adscritos al procedimiento de aplicación simplificado, a cuyo efecto la ley lo señala en el artículo 16. La ley, como les señalaba, establece estos dos tipos de procedimientos, uno general y uno simplificado de planes de cierre. ¿Cuándo procede el procedimiento de aplicación general? Señala la ley que deben sujetarse a este mecanismo las empresas mineras cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera, conforme se desprende del artículo 10, inciso 3. Entonces, este es el supuesto administrativo para que un determinado emprendimiento minero se sujete al procedimiento de aplicación general. Es decir, fundamentalmente, donde la capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena. Enseguida, naturalmente, regula también los planes de cierre que están adscritos al procedimiento de aplicación simplificado, y señala la ley que esto ocurre o concurre en dos situaciones. Primero, aplica cuando se trata de exploración minera, conforme lo indica el artículo 10, inciso segundo de la ley, y por otra parte, aplica a aquellas empresas mineras cuya capacidad de extracción o beneficio de mineral sea igual o inferior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera. Ahí está el punto de corte desde el punto de vista cuantitativo en este segundo supuesto respecto de cuándo procede el procedimiento simplificado. Ahora,
decíamos que los planes de cierre son dinámicos y por lo tanto deben deben irse adecuando permanentemente bajo la supervigilancia del SENAGIOMIN y obviamente teniendo a la vista, entre otros elementos, los resultados que pudieran derivarse de las distintas auditorías ordinarias, extraordinarias o voluntarias que el propio titular del proyecto minero vaya a realizar. Entonces, en esa lógica, el artículo 22 de la ley señala que todo plan de cierre que hubiera sido aprobado debe ser actualizado durante la operación de la faena minera en lo que concierne a la programación de su ejecución, con el objeto de que pueda ser implementado progresiva e íntegramente de acuerdo con el avance efectivo del proyecto. Los términos, agrega la ley, de la actualización serán aquellos que se deriven del correspondiente informe de auditoría y de lo que sobre respecto hubiera resuelto el SENAGIOMIN. Y con esto, como les digo, se confirma el carácter necesariamente evolutivo y dinámico, por una parte, que tiene la faena minera y por otra parte, por lo tanto, el propio contenido del plan de cierre. Para los efectos del cumplimiento de los planes de cierre, la ley establece un principio fundamental en el artículo 27, señalando que el plan de cierre debe ser implementado íntegramente por la empresa minera o por un tercero por cuenta de ella durante la operación minera. Es decir, aquí no hay ningún punto de escapatoria para el titular minero, en orden a que, presentado que fuera, como tiene que hacerlo, y aprobado por el SENAGIOMIN, debe cumplirse o satisfacerse íntegramente todas aquellas medidas y objetivos que se plantearon desde el año cero del emprendimiento minero, desde la exploración en adelante. Desde el punto de vista del procedimiento asociado, ¿cierto?, al cumplimiento de los planes de cierre, en primer lugar, y como es obvio, se debe presentar al SENAGIOMIN un informe final de auditoría, el cual debe contener una descripción de las obras que permanecerán en el sitio de la faena minera, así como los demás antecedentes que den cuenta del cumplimiento del plan de cierre, de acuerdo con el procedimiento que va a establecer en su minuto el reglamento. Y una vez que el SENAGIOMIN revise este informe final de auditoría y estime el SENAGIOMIN que se cumplen adecuadamente los objetivos y las medidas diseñadas para el plan de cierre, el SENAGIOMIN debe emitir uno o más certificados que acreditarán el cierre de la faena minera de acuerdo con las disposiciones que establece la propia ley y su reglamento. Uno de los elementos más importantes que se establecen en la ley tiene que ver con las garantías de cumplimiento. Recuerden que si uno mira la ley 20.551, hay dos elementos centrales, digamos, en orden a satisfacer las finalidades de esta misma regulación. Uno son los planes de cierre y el otro son los mecanismos de garantía. Es decir, no basta con que el titular minero prometa maravillas en orden a cómo va a ejecutar un determinado plan de cierre, no basta con que lo presente en términos hermosos y atractivos y seductores para la autoridad, por cuanto a la autoridad administrativa no le es suficiente. La autoridad, y en concreto el Estado, necesita asegurarse de que todo lo que se señala en el plan de cierre se va a cumplir a carta cabal, sin perjuicio, por supuesto, de los ajustes que se tienen que ir haciendo en el camino mientras se va desarrollando el emprendimiento minero. Y en ese sentido, la ley establece la obligación de extender la garantía de cumplimiento solamente a las empresas mineras que realizan sus operaciones sujetas al procedimiento
de aplicación general, de acuerdo a lo que indica el artículo 49 de la ley. De manera que las que están sujetas al procedimiento simplificado no lo están. El objeto es asegurar al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre, y específicamente su objeto exclusivo es el resguardo de la ejecución de la obligación de cierre por parte de la correspondiente faena minera. Es tan relevante este punto asociado a la garantía de cumplimiento que implica de suyo la extensión por parte del emprendedor minero de un mandato legal, gratuito, irrevocable en favor del Senagiomin, en orden a liquidarla, cobrarla y percibirla por cuenta de la empresa a efectos de aplicarla al cumplimiento íntegro del plan de cierre. En definitiva, con esto se resguarda la posibilidad de que algún empresario o emprendedor minero que se pudiese encontrar con ciertas dificultades, ¿cierto?, en el camino, desde el punto financiero o presupuestario, pueda, en sustituto o en sustitución de él, el Senagiomin entrar a ejecutar el plan de cierre en la forma como estaba concebido. Por supuesto que esta garantía se debe ir ajustando cuando se vayan produciendo los diversos ajustes al plan de cierre. También debe ajustarse la garantía, su monto, su extensión en la medida que hubieran cambios en los costos de implementación del plan de cierre, o de los cierres progresivos, o los cierres parciales contemplados en los planes de cierre, o cuando concurriera alguna otra circunstancia debidamente calificada y fundamentada por el Senagiomin. En esta lógica que establece la ley 20.551 y como se los anunciaba en la última clase, uno de los componentes más interesantes, diría yo, que contempla, yo diría que se pueden destacar dos adicionales a lo que ya hemos señalado en la clase de hoy. Primero, y en esto ha sido majadero, en la vinculación que tiene la legislación especial de cierre de faena con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido, el artículo 4 de la ley 20.551 señala que la aprobación que realice el Senagiomin respecto del plan de cierre constituye en sí mismo un permiso sectorial para todos los efectos legales. Y por lo tanto, como permiso que es, y dado que en la mayoría de los casos se trata de actividades que deben ingresar al sistema, el plan de cierre original debe ser elaborado de acuerdo con la resolución de calificación ambiental que previamente se hubiese extendido con respecto a ese proyecto o actividad. Y por lo tanto, la empresa minera no puede iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con la aprobación, como les señalé, del respectivo plan de cierre. Es decir, al igual como de alguna manera estaba en el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera, se vuelve sobre la necesaria vinculación que existe entre el sistema de evaluación de impacto ambiental y el contenido del plan de cierre. Y esto se encuentra confirmado por el artículo 6 de la misma ley, que vuelve a insistir que este plan de cierre debe ser elaborado de acuerdo con lo que hubiese determinado la respectiva resolución de calificación ambiental. Y, como también les expliqué hace unas clases atrás, el próximo futuro nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, a partir de lo que establece la ley 20.551, considera a los planes de cierre como un permiso ambiental sectorial especial, asignándole los contenidos básicos según sea el tipo de procedimiento al cual se adscriba
este plan de cierre. Le señalaba que una de las particularidades era esta precisamente, la vinculación con el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero además hay un elemento adicional y que tiene que ver con las responsabilidades o con el mecanismo de responsabilidades asociadas al cumplimiento de los planes de cierre. Y al efecto, la ley en el artículo 33 señala que la empresa minera o el empresario minero son los responsables del cumplimiento del plan de cierre, ya sea que lo ejecuten, como señalábamos, directamente o por intermedio de terceros. Y señala el artículo 34, y esto es muy interesante, que los representantes legales de la empresa minera y quienes resulten responsables de incumplir la ejecución del plan de cierre serán sancionados con una multa de 100 a 1000 unidades tributarias, lo cual ustedes comprenderán representa una amenaza punitiva desde el punto de vista pecuniario bastante alta, lo cual refleja la seriedad con la que pretendió el legislador para los efectos de que los planes de cierre no solamente se presenten como hipótesis maravillosas en términos de su ejecución, sino que en la realidad y en la práctica produzcan los efectos que se persiguen desde su concepción. Por otra parte, naturalmente el servicio convocado o el órgano de la administración del Estado convocado a supervigilar el cumplimiento real de los planes de cierre es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y el artículo 37 en adelante le reconoce facultades fiscalizadores no menores. Obviamente, de partida le permite la atribución de ingresar a todas las faenas, instalaciones o establecimientos mineros, implementar en particular, inspeccionar en particular la forma en que se están implementando las medidas comprometidas en el plan de cierre, puede ordenar de oficio la actualización de los planes de cierre en función de no solamente lo que se recoja de las auditorías, sino que de sus propias fiscalizaciones. Y en consecuencia también está facultado al Senagiomin para ordenar la ejecución de medidas correctivas derivadas de incumplimientos a la obligación de cierre. Naturalmente la ley establece un procedimiento a través del cual este Senagiomin puede llevar adelante sus labores de seguimiento o de fiscalización. En este sentido, recuerden ustedes, cuando vimos la superintendencia o el tema relativo a la superintendencia del medio ambiente, señalábamos que una de las atribuciones exclusivas que tiene esta superintendencia, que está próxima a entrar en vigencia, es la de fiscalizar el cumplimiento riguroso de las resoluciones de calificación ambiental. Siendo así y conteniendo respecto de proyectos mineros las resoluciones de calificación ambiental dentro de sus exigencias, los cumplimientos de planes de cierre, obviamente el aliado natural de la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar estos planes de cierre va a ser el Servicio Nacional de Geología y Minería. Adicionalmente, la ley también, como complemento o como colorario a estas facultades de seguimiento y verificación de cumplimiento que tiene el Senagiomin, establece un régimen de infracciones y de sanciones en consecuencia para los efectos de concretamente poder imponer el castigo a aquel que no haya satisfecho adecuadamente lo que se contempla en el plan de cierre, o aquel, por ejemplo, que haya iniciado la explotación de la faena minera sin haber presentado un plan de cierre o sin haber dado el aviso respectivo al propio servicio. Y en este sentido, el artículo 41 establece multas que van desde 10 unidades tributarias mensuales por cada día de infracción, con un máximo total de 10.000 unidades tributarias mensuales.
puede disponer de suspensiones temporales de operación de faenas mineras, puede disponer de la garantía correspondiente, la garantía de cumplimiento, y en general, en algunas otras hipótesis, poder concurrir con la aplicación de otro tipo de multas. También brevemente y sumariamente regula algunas materias asociadas al procedimiento para poder llevar adelante la aplicación de las correspondientes sanciones. Les señalo, sí, y les recuerdo primero que desde el punto de vista del objeto de la aplicación de la ley, acuérdense ustedes que no solamente están comprendidas las empresas mineras o los emprendimientos mineros tradicionales, sino que también estaban aquellas faenas e instalaciones mineras vinculadas a lo que son los hidrocarburos. Y en ese sentido, el título 12 de la ley se hace cargo puntualmente de este punto, estableciendo algunas reglas particulares asociadas a estos planes de cierre. Finalmente, y como también se los mencioné en esta clase y en la anterior, esta ley va a entrar en vigencia recién cumplido que fuera un año desde su publicación en el Diario Oficial, esto es el 11 de noviembre del año 2012, y se espera que antes de la llegada de esa fecha también ya se encuentre publicado el reglamento que lo viene a complementar y que muy probablemente va a modificar ya sea profundamente el título 10 del reglamento de seguridad minera o sencillamente lo va a suprimir, de manera que ese reglamento va a ser el sucesor administrativo o el sucesor jurídico de lo que dispone el reglamento hoy día de seguridad minera, dejándole a ese reglamento las materias a las cuales naturalmente está convocado, porque la verdad sea dicha, la incorporación de la temática del cierre de faenas mineras en el reglamento de seguridad minera era casi una extravagancia, porque en verdad es un reglamento que apunta por su esencia y por su denominación a otro tipo de materias u otro tipo de regulaciones para evitar accidentes laborales laborales y también ambientales durante la ejecución de la faena minera. Con esto, con esta exposición, con esta clase, cerramos el ciclo de clases en las cuales, por supuesto, de manera muy comprimida, hemos tratado de abordar los temas esenciales vinculados a este módulo de legislación de cierre, que indudablemente lo van a tener que complementar no solamente con los materiales y los apuntes que tienen a su disposición, sino que la idea es que vayan integrando los conocimientos que vayan adquiriendo en este módulo con los demás módulos que están dentro del programa, de manera que al final tengan la capacidad de poder complementar tanto el componente técnico, el componente administrativo, como con el componente regulatorio específico que aborda la legislación en materia de cierre de faenas mineras. Hicimos, por lo tanto, un recorrido desde la forma en que nuestro ordenamiento en general aborda el tema minero. Luego nos referimos a las disposiciones que poco a poco fueron gobernando, en particular los planes de cierre. Nos detuvimos necesariamente, como una suerte de paréntesis, pero que es necesario tenerlo a la vista, en el nuevo diseño institucional que existe en nuestro país desde el año 2010, diseño que va a tener una repercusión práctica directa en lo que va a ser la aplicación de la ley de cierre de faenas mineras. Luego nos detuvimos en el paso previo a la actual legislación, que es lo que tiene que ver con el título 10 del reglamento de seguridad minera, para terminar con la ley 20.551, que es una norma que va a ser complementada, como les dije, con la futura dictación del reglamento.
Y con eso terminamos entonces y damos por concluido estas 4 sesiones de exposición de los aspectos fundamentales de aquellos materiales que ya están a su disposición. Muchas gracias.